Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí para hacerle una entrevista para la Fundación Isquisie de la parte de la recuperación de la memoria histórica de la provincia del Sumapaz. Su nombre completo. Ignacio Martínez Izquierdo. El nombre, ¿dónde nació? Nací en la finca El Retiro del municipio de Pandi, ¿En qué fecha? el 17 de noviembre de 1913. El nombre de su señor padre. Serafín Martínez Torres. El nombre de su señora madre. Emma Izquierdo Muñoz. ¿Ellos eran natales de Pandi o llegaron? No, señor. Mi papá era de Boyacá, de Sutamarchán, y mi mamá era de Fomex. ¿Por qué motivo llegaron a Pandi? Ellos vivían antes en Tocaima, se han casado en Tocaima, y de ahí le hicieron la oferta a mi papá de una finca en Pandi, de una finca cafetera, que la compró y se fueron para allá. ¿Era la finca del Retiro? En la finca El Retiro. ¿Se acuerda de qué vereda era o no era vereda? Eran unas peñas, ¿sí? Pero con partes en tierra, pulpa, que era tierra muy buena para el café, ¿no? Creo que la finca era fundamentalmente cafetera, algo de bosque, y por lo demás no había animales, no había vacas, no había nada cafetal. Sí. ¿Dónde? Perdón. Sí. Peñas Blancas se llamaba la cordillera. ¿Hasta qué año fue dueño su papá de esa finca o a quién se la vendió? Y exactamente la fecha. Bueno, ¿a quién se la vendió? No me acuerdo, pero eso se lo vendió mi papá a Edmundo Izquierdo, un tío mío. ¿Y él a quién después? Y él se la vendió a Antonio Vargas, dueño de la hacienda de Santa Elena, que había sido el doctor Juan María Agudelo, quien fue acudente mío en la Escuela Normal Central. Y Antonio, bueno... ¿En esa finca no era donde había una piedra? Sí, señor. Allá había una piedra en balance, la única en Colombia y una de las 3 en el mundo. Las otras 2 eran, o son, en Bolivia y en Rusia. ¿Y esa piedra aún existe allá, no sabe? No, señor, porque Antonio, que en paz descanse, como se dice, le dio por creer que la piedra tenía en su interior un tesoro y, bueno, sí, permitió la destrucción de la piedra. Queda tan solo una muestra. Bueno, ¿cómo es su recorrido por la vida de pueblo en pueblo? De pueblo ¿O dónde en pueblo. estudió primero? Sí, ¿Dónde estudió usted? En primer lugar yo me gradué de maestro en la Escuela Normal Central de Institutores, dirigida por los hermanos de las escuelas cristianas. Me gradué en 1933. Perdón, pero ¿dónde estudió la primaria? La primaria. El tío mío vivía en San Bernardo, del mundo izquierdo. En Pandi no vivía, en el pueblo de Pandi no vivía ningún pariente. Entonces, a mí me mandaron a la casa del tío y de la abuelita Eloísa. Y allá estudié en la escuela pública en primer lugar. Y luego en el instituto un instituto que se llama Instituto San Bernardo, dirigido por un señor Martín T. Jiménez, que era una maravilla de profesor, de maestro. Bueno, después de graduarse ya de la universidad... Y entonces de ahí entré a la Escuela Normal Central de Institutores. Yo no hice solicitud para conseguir trabajo, porque a mí me habían dicho que había un contrato entre el Ministerio de Educación y mi papá, mismo que el gobierno se comprometía a darme puesto. Entonces yo me fui para la finca El Retiro a esperar. En vista de que no me salía nada, mi mamá tenía un pariente que se llamaba Carlos Espinosa Páez. Vivía en Bogotá. Y él era amigo del secretario de Educación de Cundinamarca, un doctor Rosales. Entonces
Él me llevó, el doctor Rosales, y él me nombró enseguida a una escuela de Manta, una escuela pública de Manta. Allá duré muy poquito, porque yo pedí que me nombraran en San Bernardo, donde tenía parientes. Entonces me fui para San Bernardo. En San Bernardo fundé la Sociedad Democrática. ¿Qué era la Sociedad Democrática? La Sociedad Democrática era una sociedad de muchachos. No era eso parece raro, ¿no? No eran las sociedades democráticas de López, del antiguo López. Yo la fundé porque yo era admirador de Roosevelt, del presidente de Estados Unidos. Y entonces la fundé como un homenaje del presidente Roosevelt. ¿Y qué se hacía en la sociedad democrática? Fomentar entre los jóvenes el mejoramiento, ¿no? Y el estudio, y el estudio de los problemas de la comunidad, todas esas cosas. ¿En dónde se reunían allá o cuál era la sede? Nos reuníamos unas veces en la casa mía. No teníamos sede así fija, sino que... ¿Dónde era la casa? La casa mía... ¿Usted conoce San Bernardo? Sí. La casa mía era... ¿Sabe dónde era? No sé si actualmente será la Casa Cural. No. Bueno, detrás de la iglesia era la Casa Cural. Y de ahí arrancaba una calle en dirección a unos cerros, en dirección a Pirineos, a la vereda de Pirineos. Entonces, como a 100 metros de la Casa Cural, era la casa mía. Sí. ¿Se acuerda del nombre de algunos de esos alumnos de la Sociedad Democrática? ¿Del qué? Terminan el break y continuamos, no se preocupe. Sí, me acuerdo. Uno era el tesorero municipal. ¿Cómo era el apellido? Caramba. Bueno, se me olvidó el nombre. Otro era Dionisio Méndez. Otro era un muchacho Barrio. ¿Eso era por allá en el 33, 34? Eso fue como en el 34. ¿Y quiénes más? No me acuerdo exactamente de cuántos eran, pero era un grupo de muchachos, ¿no? Y entonces hubo problema, porque creían que era de las... Yo no me preocupé por eso, pero creyeron que era de las sociedades democráticas de López, del antiguo López, y entonces que eso era comunismo, y bueno, sí. Entonces yo pedí que me cambiaran y ¿Le creó problemas con quién? Con la gente, sí. Ahí entraban de todos, unos y otros. Sí. Me nombraron para Tibacuy. De maestro. De maestro. ¿Ya fue maestro a dónde? ¿A dónde llegó? Allá fui maestro en un edificio de 2 plantas, no sé si usted ha hablado de la iglesia, en la plaza principal. ¿Cómo se llamaba? Y comía en un restaurante, un hotelito que había cerquita de la plaza, cerquita de la escuela. Bueno, quedaba muy cerca. ¿Cómo se llamaba la escuela? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba la escuela. ¿O quién era el rector? En todo caso, no, yo era el... Sí. ¿Y el restaurante cómo se llamaba? Y yo dormía ahí, en la escuela. ¿Y el restaurante se acuerda cómo se llamaba, no? No, ¿Tampoco? No me acuerdo. ¿Ahí cuánto duró o cómo llegó? No, duré como medio año, porque como le digo, no le había dicho sino antes de esta entrevista. Para la terminación del año, uno de mis invitados fue Ismael Silva, el fundador de Silvania, y él me ofreció la tesorería de la cooperativa cafetera del Chocho, que se acababa de fundar. Bueno, o sea, esa fue fundada en el 34. Yo renuncié a la escuela y me fui para Silvania. ¿Y le pidieron que de fiador? ¿Cómo fue? Sí, se necesitaba fiador y entonces las compañías de seguros todavía no tenían el seguro de fianza, porque ese seguro hoy mismo no es fácil conseguirlo. Ese es un seguro difícil de conseguir y entonces pues menos porque están naciendo las compañías. Entonces, además me pidieron, además era exigencia
tener fiador con finca raíz. Y yo pensé que mi papá, como tenía su finca, él me servía de fiador, entonces por eso renuncié. Y se fue para Silvania. Y me fui para... ¿Y no le sirvió de fiador? Silvania. Y mi papá no. ¿Qué le dijo? Para castigarme. No, yo no lo voy a castigar. No había renunciado. No le sirve de fiador. Bueno, pero de todas maneras llegó y se estableció en Silvania. Ah, sí, no, y me fue divinamente. Bueno, ¿cómo fue su proceso en Silvania? En Silvania. En primer lugar, Ismael Silva me ofreció su casa, que todavía él vivía en el Chocho. ¿En qué parte? Yo por tener que movilizarme no le acepté. Entonces me daban la alimentación ahí en la plaza. Me parece que se llamaba Carlina, la señora. Carlina Hatter de Romero. Sí, señor. Ella, sí, señor. Ahí. De los que ayudaron a fundar a Silvania. Y sí, era el fundador de Silvania. ¿Y comía donde ella? Ella me daba la alimentación. ¿Dónde era la casa de ella? No me acuerdo de dónde era la casa, pero yo me acuerdo que la alimentación era ahí. Y yo conseguí un localito donde me acostaba, donde dormía. ¿Habían escuelas o colegios en ese momento en Silvania? No, señor, eso fue lo primero que se fundó en educación. ¿Cómo se llamó? En el pueblo. Sí. ¿Cómo se llamó esa primera institución educativa de Silvania que usted ¿La fundó? primera escuela? Sí. El gimnasio que yo fundé se llamaba Gimnasio Campesino. ¿Y a dónde funcionaba? Funcionó en un principio allá en el frente del lugar donde yo tenía mi pieza donde dormía, ¿no? O sea, en la se calle. daban clases en la calle. Sí, así fue el principio. O sea, la sede era su casa, pero los salones eran en la calle. Después fue en una... como a... Eso fue en el como a año... 60 metros de la iglesia. Ah, sí, En allá. la salida para Zubia. Ah, ya. Después fue la una Policarpa. casa de 2 pisos que me parece que era de la cooperativa cafetera del Chocho. En la Policarpa Salabarrieta, que después se llamó. Seguro que sí, ¿no? ¿Y se acuerda de alumnos? ¿Cuántos? O sea, eso fue en el 35, en el mismo año de la fundación. Sí. ¿Usted no estuvo el día de la fundación, no? ¿De Silvania? ¿No estuvo el día de la fundación de Silvania? No, señor, yo no estuve el día de la fundación. Pero sí fue en ese mismo año, todo ese proceso. No, fue antes. Es decir, la fundación de Silvania fue antes de yo llegar allá. Sí. Sí, porque Ismael Silva todavía vivía en la hacienda del Chocho, en la casa que tenía ahí para el administrador, pero él ya tenía todas sus cosas independientes y ya había fundado Silvania. O sea, en el 35, avanzado el 35. Sí, en el 35, me parece. ¿Se acuerda de nombres de...? Yo toda la vida alumnos? tenía memoria cochina, pero ahora yo me acuerdo de uno que era hijo de Carlos, un señor Carlos ¿Borges? que era un señor de bigotes, dueño de una finca que había sido desde el tiempo del Chocho, era como uno de los principales del pueblo. ¿Carlos Segura? No, Carlos Segura, el chiquito. Carlos Segura, no era su pariente. Carlos Segura era el comerciante, tenía una tienda de ropa, chiquito. Fui amigo de Carlos. ¿Cómo? No, eso fue antes. ¿Usted oyó hablar de la marcha agraria del Chocho con Jorge Eliezer Gaitán adelante? Que entraron a Fusagasugá y los encendieron a plomín. Sí, señor, eso era muy conocido. Eso era lo primero que uno aprendía del Chocho. Y yo hice una gracia, que fue con el gimnasio Santa Clara, gimnasio campesino, a caballo. Fuimos a Pasca, pero pues a su vez nos dimos un paseo por la zona urbana exhibiéndonos como gente de Silvania. Hicieron una cabalgata de Silvania. Sí, todo el colegio fue a caballo, ¿no? Eso fue muy bueno. ¿Y de Jorge Eliezer Gaitán qué se acuerda? De Jorge Ahí en Eliezer Silvania, Gaitán. o en el Sumapaz. De Jorge Eliezer Gaitán, pues, que me acuerdo. Ahora ahí lo verá. Allá vivía el hermano del médico, Manuel José Gaitán. ¿En dónde vivía? ¿En dónde vivía? El sitio no me acuerdo. ¿Pero en qué dónde pueblo? vivía. ¿En Silvania? Pero él vivía en el pueblo, sí.
Sí, yo me acuerdo porque él fue uno de los que firmó el Marconi para el gobernador para que a mí no me cambiaran de Silvania. Sí. Ismael Silva, Manuel J. Gaitán, Carlos Segura, Rafael Melo, tal vez Ramón Rodríguez. Ah, ¿lo iban a cambiar? ¿Me cambiaron? Bueno, pero ahí Me hubo cambiaron para acá. hubo el gimnasio campesino. ¿Y qué otro fue que fundó? No, que dice que se lo dejó la a un ACT, la cuñado. Asociación Cultura y Trabajo. Ah, bueno, háblenos de la Asociación Cultura y Trabajo. Fundamos con Ismael Silva fundamentalmente. Claro, yo lo he leído a usted en el libro. Manuel Sí, Rodríguez sí, ahí Izquierdo. está en el libro. Claro. Ahí está en el libro. En el libro de Roberto Velandia aparece. Sí. Sí, señor. ¿Qué hacía la Asociación Cultura y Trabajo? En La asociación- ACT era Bueno, la Asociación Cultura y Turismo, trabajo. la Asociación Cultura y Trabajo, fue un anticipo de la acción comunal en Colombia, con la diferencia de que era mejor, ¿m? Porque esa asociación tenía mucha autonomía. O sea, que de ahí nacieron de alguna manera las juntas de acción comunal. Bueno, pues era muy parecido, pero era mejor. Eso funcionaban en primer lugar en todas las escuelas rurales y además en la escuela que yo tenía en el pueblo, ¿no? Esas eran las sedes de la Asociación Cultura y Trabajo eran las escuelas rurales y la escuela ya urbana del gimnasio. Casi todas tenían su murga, su orquesta. Había actos culturales. Se entendían con todas las cosas de progreso de la vereda, del sector. Aprovechaban todos los factores para progresar. No peleaban con las autoridades, pero tampoco se entregaban a las autoridades. Si los querían ayudar, muy bien recibían la ayuda. Todas las actividades se realizaban, todas las obras de progreso se realizaban a través de la Asociación Cultura y Trabajo. Era una Se decía que institución- tenía más o menos 1.500 miembros y que, digamos, se faltaba un camino para una vereda, entonces se iban los 1.500 entre sábado y domingo y la hacían en escuelas. No íbamos todos. Me acuerdo que inclusive eran muy poquiticos los que íbamos, casi siempre Ismael Silva y otros dos. Y salían los de la vereda, los del Y sector. entonces salían los de la vereda. Sí. Pero así masivamente no. Esa fue la forma en que Silvania se consolidó como municipio rápidamente, gracias a la Asociación Cultura y Trabajo. Como Ismael Silva además fue nombrado diputado, entonces él presentó la ordenanza y se creó el municipio. Se creó el municipio. Usted nos comentaba hace un rato que había nombrado un cuñado para que lo reemplazara. ¿Cómo fue? Sí. Pues yo tenía un cuñado casado con una hermana mía que era muy buen músico, muy buen guitarrista especialmente y cantaba muy bien. Y entonces cuando a mí me nombró de nuevo porque yo había renunciado, ¿no? Entonces el gobernador Antonio María Pradilla, sí fue, me nombró de maestro en Silvania. Pero como estaba funcionando el gimnasio, entonces yo... ¿Y lo nombró de maestro en dónde? ¿Ahí? ¿Pero en qué escuela o en qué otro colegio? Ah, no decía en qué, debe ser lo único, sí, no debe haber más. No debe haber más. Lo cierto es que yo seguí con el colegio y a mi cuñado lo nombré como maestro. Vino el inspector y tal, vio, eso no fue escondidas, y quedó aprobado y así funcionó hasta cuando yo me vine. No, antecitos porque, sí, eso ya me debe ver 3 años, eso fue antes, Jerónimo se fue antes. Bueno, de todas maneras, funcionaron ambas cosas sin problema. ¿Qué más se acuerda don Ismael Silva? Ismael Silva era un gran ciudadano. Era además muy inteligente, una gran inteligencia y muy hábil, diplomáticamente era muy hábil. Buen político. Muy político. Sí, muy político. ¿Esa Asociación Cultura y Trabajo dónde se reunía? Cada parte donde fuera la escuela. La localidad de Silvania, pues en la escuela.
¿En la escuela donde usted...? En la calle de la escuela. ¿A dónde era esa escuela? El edificio de 2 pisos, como a una cuadra de la iglesia, Ah, ya. en la salida para... En el gimnasio campesino. En el mismo, ahí mismo, sí. O sea, el gimnasio campesino fue primero y ahí mismo después siguió escuela. Exacto, sí señor. Sí, sí. Pero no se acuerda qué nombre le pusieron a esa escuela. No me acuerdo. ¿Se acuerda de más nombres de alumnos de ahí? De esos primeros alumnos. Claro. De los primeros. Ah, el señor que le digo de los bigotes, que comía allá mismo donde doña Carlina, era Carlos Rojas. Don Carlos Rojas. Él tenía un hijo de apellido Rojas también, muy inteligente entre otras cosas, y era alumno mío. Me acuerdo de él, porque él después vino aquí a Girardot y entonces... ¿Sería Manuel? No, no Manuel era Rojas. No era Manuel. Ah, otro alumno que yo tuve, Espitia, hijo de un líder campesino que era muy peleador, de una vereda. De los de la Revolución del Chocho. Epaminondas Espitia. Exacto, hijo de De los que seguían a... Ese muchacho era blanco, me acuerdo de Epaminondas también era blanco. O sea, usted oyó hablar... Bueno, perdón, siga. ¿Usted oyó hablar de la Revolución del Chocho antes de la fundación de Silvania? Que fueron a los Con agrarios. lo que me contaban ahí. Los agrarios y los comunistas. Por ejemplo, pues yo fui muy amigo de los Velázquez, ¿no? De Germán Velázquez, Andrés Velázquez, Juan Velázquez. El jefe principal de los Velázquez era Germán Velázquez. Y entonces, como yo salía a excursionar, a paseos, me acuerdo que uno de los primeros que conocí fue a Germán, porque fui a su casa en Zubia. Y entonces ese día me contó, bueno, la historia. Cosas, me contó que había estado donde Olaya Herrera y que Olaya Herrera les había tendido la mano. Me dijo, exactamente me acuerdo, dijo, nos tendió su mano Gina a nuestra mano, ay, no me acuerdo cómo que dijo. ¿Humilde? Grasosa o algo así. En todo caso, nos tendió su mano Gina a nuestra mano, no sé qué. Yo me acuerdo de esa frase. ¿Qué le contó de esa revolución en la que él participó? Herrera. ¿Qué más le contó de su historial, Germán Velázquez? De su historial, no, que él era el jefe. Él era el jefe. Y evidentemente él era el jefe. Porque Ismael Silva era más jefe que él, pero digamos el jefe auténtico del campesino era Germán. Y Juan era el otro, y Andrés era el otro. Eran los 3 hermanos, Juan, Germán y Andrés. Eran morenos, todos 3 morenos, pero el más moreno era Juan. De mucha facilidad de palabra, muy expresivo. Y entonces él hablaba de las luchas campesinas, sí, y de los dueños del chocho, quienes habían sido, del anterior administrador que ha sido don Patrocinio Buendía, entre otras cosas, tío de la señora con quien yo me casé aquí, de Emma Buendía, sí, como son las cosas, ¿no? Y a él lo habían sacado prácticamente allá, sí, lo sacaron. ¿A Buendía? ¿Al administrador? A don Patrocinio, sí. Él era el administrador de Zubia. Y allá Ismael Silva le tenía inventado de que don Patrocinio intentaba mandarlo a asesinar. Se odiaron, claro. Bueno, ¿cómo era la relación en ese momento de Los Puentes y Silvania? Esa relación era de guerra a muerte, se puede decir. Mucho odio entre los 2 sectores. ¿Entre Los Puentes y Silvania? Sí, señor. ¿Por qué? Mucho. Bueno, porque luchaban, digamos, por 2 causas diferentes. Silvania, por la parcelación. Y Los Puentes no, me acuerdo que no les gustaba. Silvania era contra Fusagasugá y Los Puentes eran con Fusagasugá. No. Los Puentes siguió unido a Fusagasugá mucho en su lucha, digamos. Sí, y después como municipio también siguió independiente un poco de tiempo, me parece. ¿Qué situaciones que se presentaban entre ellos? Pullas, vainazos. Yo no me acuerdo, tal vez no me acuerdo de ninguna pelea violenta. Me acuerdo de una pelea, pero no fue entre Los Puentes y Silvania,
sino una pelea de vecinos. Ese día ¿En dónde? ¿En Silvania o en Los Puentes? murió un señor Reina, me parece, hijo de Carlos Reina. Hijo de Carlos Reina, porque él avanzaba con el revólver. Me acuerdo que yo alcancé a decirle que no siguiera avanzando con el revólver, que guardara el revólver. Y entonces, como avanzó, lo bajaron. ¿En dónde? En la pura calle, frente a la casa de Ismael Silva. Me acuerdo de esa ¿Eso pelea. en qué año fue? Eso debió ser en el 37. Sí. ¿Qué más se acuerda? Digamos, ¿a usted tuvo problemas con los de Silvania o con los de Los Puentes? O... Con Los Puentes sí, porque me acusaron, ellos fueron los que me acusaron para hacerme sacar de Silvania de maestro. por esa misma puya Por urbanística? esa lucha que había entre los dos pueblos. Sí. O sea, usted no lo querían allá, en Los a Puentes. mí no me querían los de Los Puentes. ¿Y a Ismael Y Silva lo- lo querían los de Los Puentes? No, tampoco. Nada que fuera de Silvania. Nada que fuera de Silvania. ¿Usted se acuerda que a Silvania le decían Chiflania? No me acuerdo de eso. Pero Tal vez que era había por Ismael Silva, porque a Ismael Silva le decían que era loco, eso sí me acuerdo. Sí, decían que Ismael Silva era loco por haber construido a Silvania allá en ese en las barrial. lomas. Y por eso también le decían el resbalón. No me acuerdo del rivalón, pero bueno, en todo caso. Bueno. ¿Qué más se acuerda de Silvania? ¿Qué más memoria? De Silvania, no, mi salida. Entonces, me nombraron aquí en Girardot de jefe de grupo escolar y de maestro de quinto de primaria. Entonces, Ismael Silva, y un grupo de amigos de Ismael Silva, le pusieron un telegrama al gobernador, a Antonio Pradilla, pidiéndole que no me retirara. Y entonces él les contestó el siguiente telegrama: Ismael Silva, demás firmantes, Silvania. Gobierno reconoce prestancia y méritos profesor Martínez, pero hace visto obligado trasladarlo a Girardot porque no puede permitir elementos magisterios intervengan en solución y discusión problemas políticos y administrativos, como ha sido su caso recomendado. Firmado Antonio María Pradilla, gobernador de Cundinamarca. Y así Y fue lo- entonces me vine para Girardot ¿En qué año? ¿En qué fecha? en el 38. Sí, señor. ¿Se acuerda de otros profesores allá en Silvania que trabajaron con usted? Ah, sí, me acuerdo porque en el pueblo no había más sino, La escuela. sí, no más. O sea, perdón, Pero entonces las escuelas rurales estaban todas, cada vereda con su escuela. Y entonces yo me acuerdo de algunas, no me acuerdo de los nombres, me acuerdo del apellido de la de Lomalta, era Jiménez, era hija de un señor Jiménez, fusagasueño, vivía en Fusagasugá. De los otros me acuerdo, yo de algunos, pero no me acuerdo de los nombres. Usted llegó aquí en el 38, dice, a Girardot, a Sí. trabajar como jefe de grupo. Como jefe de grupo escolar. Y de ahí siguió hasta... Háblenos ya de su estadía Y de ahí aquí. serví aquí. Otra cosa que yo había fundado en Silvania fue la cooperativa infantil, que Roberto Velandia la nombra. Y dice, esa sí no dice que la fundé en compañía de más, sino que la fundé yo. Y que ha tenido fama nacional. Entonces aquí en Girardot, yo una de las cosas primeras que fundé fue la cooperativa infantil. ¿En qué consistía la cooperativa infantil de Silvania? ¿Era así? Una cooperativa, porque yo sabía cooperativismo, porque mi acudiente en la escuela normal fue el doctor Juan María Agudelo, que era representante a la Cámara por Antioquia, y fue el que en 1930 presentó el proyecto de ley, de la ley 134 de 1931, que creó el cooperativismo en Colombia. Entonces él fue mi acudiente. Y él en todas las semanas, como tenemos salida en la escuela normal, yo me iba para allá y él se dedicaba a dictarme clases de cooperativismo y a darme folletos. Entonces por eso yo aprendí cooperativismo.
Bueno, y aquí fundé esa cooperativa. ¿En Silvania en dónde funcionó? Esa cooperativa funcionaba con una central que funcionaba en el pueblo, donde yo estaba yo. Y cada vereda pues era como lo mismo que la ACT. Sí. Y digamos, ¿qué hacía? ¿Qué obras vereda. hicieron? ¿A qué se Esa dedicaba? cooperativa, me acuerdo yo que entre sus actividades estaba la peluquería. Yo aprendí peluquería allá en Silvania. ¿De quién? ¿Quién le Aprendí enseñó? peluquería. ¿Quién le enseñó peluquería? ¿O ensayó con los chinos? No, sí, ahí las perfeccioné. Me parece que el colector de rentas, que era un señor Gutiérrez, me parece. Y entonces yo me perfeccioné enseñándole a un grupo de alumnos y a bastantes alumnos, porque nos hicimos cargo de peluquear a todos los muchachos de la región. Sí, todos salíamos periódicamente y a peluquear gente de balde. Bueno, esa era una de las cosas que hacía. La otra cosa que fundó la cooperativa fue un almacencito escolar, también para todas las veredas. Y ese almacencito no solamente tenía esa actividad, sino que en la plaza de mercado montó un puesto de ventas de productos. ¿Y qué vendían ahí? Vendíamos comida, yuca y arracacha. ¿El fin de semana? En los días en que había mercado, que creo que era el domingo y tal vez el jueves. Ah, habían dos mercados en ese momento. Me parece, no estoy bien seguro. Bueno, está en Girardot. Lo primero que fundé fue la cooperativa infantil, que, bueno, ¿En dónde funcionó acá? El ministro de Educación, ya en Girardot, era el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Entonces él me puso un marconi de felicitación por la cooperativa. Se me olvidó ahorita el marconi, como yo me sabía el texto. De todas maneras... ¿Y lo conserva todavía el marconi, no? No, señor, se me perdió. De todas maneras, por eso yo aprendí cooperativismo. Después fui un especialista en cooperativismo. Después entré a la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Me ofrecieron ese puesto, lo acepté. Bueno, ya fui primero revisor, eso fue en 1942. Revisor, auditor, visitador nacional. Ocupé esos tres cargos hasta 1948, cuando fue asesinado Gaitán. Entonces yo renuncié. Y me vine aquí para Girardot. ¿A seguir de maestro? No, señor, yo ya no era maestro. Ah, ya no era maestro. Yo ya era de visitador nacional de O cooperación. sea, usted renunció aquí a maestro. Yo estuve visitando todo el país. La luna de miel mía fue visitando el país porque el visitador, que el superintendente en ese momento era el doctor Jorge Padilla. Me apreciaba mucho. Y entonces me preguntó que dijera a dónde quería viajar y que me nombraba. Y así me estuvo viajando. Pero trabajando. Cuando llegó usted a Girardot en el 38, ¿cómo era Girardot? Girardot ya tenía nombre de ser una gran cosa, porque yo me acuerdo que en Silvania se hablaba de Girardot por su espíritu público y que a pesar de haberse acabado la navegación, Girardot seguía progresando. Tenía fama de mucho espíritu público. ¿Ya en ese momento se estaba acabando lo de la navegación? En ese momento se había acabado la navegación. La navegación comercial terminó en 1933 y yo llegué en el 38. De modo que O sea, aquí era donde llegaba también todo el café del Chocho y de todo el Sumapaz, ¿cierto? todo Sumapaz, de todo el oriente del Tolima, de toda la antigua provincia del Tequendama. En el nuevo libro que estoy escribiendo voy a señalar ese fenómeno y cómo se podría resurgir un nuevo eje cafetero cercano de Bogotá. Después de la navegación siguió entonces lo del ferrocarril. Después de la navegación siguieron aquí muchas cosas. Fueron desapareciendo muchas cosas. Desapareció la aviación, desapareció el ferrocarril, pero más de 20 años después.
después del año 50 desapareció el ferrocarril. ¿Qué es lo que, coméntenos, háganos un recuento del 38 al 50 sobre el ferrocarril? ¿En qué consistía? ¿Puntos, personas? Ah, no, el ferrocarril del 38 al 50. Hay un desarrollo de la comunidad. Bueno, yo no estuve permanentemente porque entonces yo me fui del todo de Girardot en el 42 y tan solo volví en el 48. Pero, sí, no estuve. Lo cierto es que cuando volví todavía estaba el ferrocarril y todavía era muy importante, porque entonces toda la gente que antes, bueno, que se movía con motivo del café, ahora ya había un turismo práctico, ¿no? Gente que salía a veranear, sí, a pasear, y entonces ya había hoteles y llegaba gente así. Y prácticamente no había. Bueno, en el 33 se inauguró la carretera a Bogotá por Sagasugá, sí, con Olaya Herrera. Pero no era de mucho tráfico. Hasta ahora la empezaban a marcar. Los que tenían mayor, era el ferrocarril el que tenía mejor acogida. Sí. ¿Cuál era el hotel que estaba cerquita aquí a la estación? A la estación. El Hotel San Germán, que todavía está. Háblenos de ese hotel que ha sido muy nombrado por acá. El Hotel San Germán se fundó a principios del siglo pasado. Fue el mejor hotel de su tiempo. Todavía es un buen hotel. Y ahora además es como un museo, porque tiene cosas antiguas, muebles antiguos. Está en funcionamiento. Antiguo. Merece la pena ir a visitarlo. Está en funcionamiento. Sí, todavía. Todavía. Una familia Galvis, creo que es. Y luego, ya después, en el 34, comenzó a funcionar como el mejor hotel, el Gran Hotel. Ahí llegaban los presidentes de la República. Bueno, ¿dónde quedaba? El Gran Hotel en el pasaje al Jurel, en el Camellón del Corazón. ¿Existe aún? El hotel desapareció porque se quemó. No me acuerdo del año que se quemó, pero después del 50. Entonces desapareció. Tan solo hay unos cafés en el pasaje al Jure. Y puestos de almacenes en lo que da turismo deportivo, al camellón. Fiestas, festivales y ferias. El hotel desapareció. Y eventos. Bueno, aquí en Girardot, ese libro de que habla, un libro que ya escribió, ¿cómo se llama el libro? El libro que escribí se llama Una aventura llamada Girardot. ¿De qué trata? Los recursos naturales, exaltándolos. Porque ese tema de los recursos naturales no se había tratado. Inclusive, el río Magdalena se trató mucho, pero bajo su aspecto de la navegación comercial, no como motivo de turismo o como elemento de la naturaleza muy bello, no. Y la cordillera Alonso Vera, las montañas, las trataban, se puede decir que despectivamente. En un libro de Niño Espinosa, que fue el mejor historiador de Girardot, porque escribió varios libros de Girardot. Me acuerdo que en una parte, al hablar de las montañas, decía, Girardot prácticamente no tiene orografía. Unos modestos cerros sin ninguna importancia. Entonces yo rescaté ese concepto. Y el libro es valioso, realmente es valioso. ¿Lo escribió aquí en Girardot? Lo escribí aquí en Girardot. ¿En qué año? Lo publiqué en el 2002. ¿De cuándo? Lo publicaron en el Banco de la República. Casi todos nuestros municipios tienen El Banco de la demasiados espacios. Ah, bueno, pues lo felicitamos. Y como les dije esta mañana, el muchacho Navarro y los hermanos y la mamá, ellos hicieron un documental que sirvió como guión el libro. Y luego mis hijos fueron los que dieron la plata para publicarlo, un libro publicado con plata de ellos. Y ellos además lo llevaron a internet. Hoy día está en internet en todo el mundo. ¿Ese documental que hicieron fue un documental de televisión? El de los Navarros sí, es un documental para cine y televisión. Y el internet es para todo el mundo.
¿Usted tiene copia de eso, del video, del documental? Mire que yo tengo el número de internet, pero en la otra agenda, se me olvidó sacarlo. El documental lo tiene Navarro, el muchacho que está conmigo, Fabián Navarro. ¿Él lo produjo? Él fue el principal, el hermano le ayudó, pero él fue y la mamá corrió con los gastos. Ahorita en ese momento está escribiendo ¿cuál libro? Un libro que todavía no sé el nombre exacto, pero he pensado que va a ser de 3 partes, de tres puntos principales. Entonces había pensado 3 estrellas, bueno, algo así, que invite 3, que se ve el 3 como puntos salientes de turismo. O sea, es turismo básico. La base es el turismo. Bueno, en ese momento nos encontramos aquí en unos talleres de turismo que está citando la Cámara de Comercio. ¿Cuál es su aporte aquí a esto? Mire, en primer lugar, ¿por qué vine yo a eso? Porque en la Universidad Minuto de Dios, que es dirigida en Girardot por la doctora Amparo Echeverry, yo estuve saludándola a ella la semana pasada y entonces ella me invitó, pero fue tan breve la entrevista porque ella tenía una conferencia ahí, pero en todo caso me invitó para la Cámara de Comercio del segundo piso los días 3, 4 y 5 a las 8 de la mañana. Entonces yo el día 3 fui a la Cámara de Comercio y nada, me dijeron no se hizo acá porque va a venir mucha gente y no caben en el salón de acá. Se va a hacer en la Universidad de Cundinamarca. Bueno, yo tenía otras diligencias que hacer y resolví no venir a la universidad ayer. Hice mis otras diligencias. Entonces hasta hoy que vine por la mañana. Pero sí. Bueno. La doctora Amparo apenas me dijo, no me dijo, que era sobre el libro, me dijo. Me dijo que era sobre el libro. Yo sí le creí. Bueno, de todas maneras, en la Cámara de Comercio tal vez me dijeron que el tema era de turismo, era de turismo. La parte de los factores bueno, yo de todas maneras voy. Bueno, un mensaje para la comunidad en general. De la experiencia. En primer lugar, un mensaje para Silvania. Un mensaje para tu papá. Mi abuelo. No, es que te voy a contar. Dice que él murió. Sí. Para Rafael. Yo era amigo de Rafael. También era comerciante. Sí. Era gordo. No era bajito, nada como Carlos, yo creo que era así. Era el grupo de los que apoyábamos incondicionalmente a Ismael Silva. Eran silvistas 100%, ese grupito. Entonces, un mensaje para Silvania. Pilar Silva. ¿Está viva? Sí. Bueno. Un mensaje para Pilar Silva, que le agradecí mucho el libro que escribió Roberto Delancia y su dedicatoria. Un mensaje para Ismael, el hermano de Pilar. Un mensaje para todos mis amigos de Silvania, que lamento tanto no ir ahora, pero me tienen prohibido los hijos movilizarme. Sí. Bueno, ¿cómo quisiera ir? ¿Y a Pandi, su tierra? ¿A Pandi? A Pandi, mi tierra, donde no viví nunca en el pueblo, que lo quiero mucho y sigo considerando que Pandi es uno de los centros turísticos más importantes de Colombia, pero que no ha tenido promoción, que lo voy a nombrar en el nuevo libro que voy a escribir. Un consejo para su familia. Para mí, no tengo consejos para mi familia, para mis hijos ni para mi mujer.
ellos tienen consejos para mí. Han sido un modelo de hijos y mi mujer también un modelo de mujer. Como le digo, el libro fue publicado con plata de ellos. Está en el internet por esfuerzo de ellos. Ellos, cuando mi mujer es pensionada y yo también soy pensionado, yo soy pensionado con Suramericana Seguros. Sin embargo, los hijos nos apoyan más económicamente también. Es una fantasía, es una familia. Yo vivo agradecido con Dios por tener una familia tan buena. Bueno, entonces, muchas gracias a nombre de la humanidad y de la Fundación Muchas Isquisia. gracias. Gracias,